Hola, buenas tardes. He puesto una foto mía para así daros la sensación de que nos miremos en los ojos porque no estoy grabando esta vez con la cámara directamente y la razón es que voy a leer la captura de pantalla de un comentario que he hecho en el Facebook porque me vale como ejemplo para explicaros algo que me pasa constantemente. Desde que me muevo en las redes sociales utilizando los idiomas que entiendo eh, en cierta medida, veo como muchas veces sin darnos cuenta, creo que la mayoría no se dé cuenta de esto, por lo que entiendo, mucha gente no sabe qué sucede, esto que explico a continuación. ¿Qué pasa? Que vivimos convencidos de que se hable del mismo tema y existan asociaciones a lo mejor a nivel mundial que reúnen la misma categoría de personas según cada filosofía o propósito que tengan, pero la cultura, el grado de la apertura mental o de predisposición a la investigación o al dogmatismo, etcétera, hace mucho y se vive como en universos paralelos a veces. Y yo me doy cuenta de algo. Esto que van a ver en el ejemplo me sucede en cada situación diferente, sobre temas muy diferentes, pero a nivel de respuesta eh, son similares, o sea, una más abierta, una medianamente y la otra muy cerrada. Este ejemplo que hago es con, como digo, los sitios que yo puedo contactar porque sé escribir en aquel idioma. Me imagino si una persona pudiera hacer una investigación así a nivel mundial, ¿qué saldría? Sería muy divertido hacerlo, sería muy interesante. Ahora el tema del que hablo no es nada divertido, eh, pero explica. Voy a leer esto porque en pocas palabras explica. Y se encuentra aquí. Ok, el comentario es este, está escrito en italiano, pero os lo leo y además creo que se entienda. Pero voy a leerlo, voy a traducirlo sobre la marcha. Se trata de una asociación, la más importante, de ateos, una asociación de ateos. Eh, Alguien posta una frase sobre la investigación científica en cuanto a la concepción, cuando empieza una persona a ser persona, y todos empiezan que sea a bromear o que sea a comentar seriamente lo que dijo el post. Pero yo escribo esto porque es la ocasión para expresar algo que me ha pasado, contarlo y ver qué sucede. Y extrañamente recibo varios likes. Aquí hay los primeros dos, después siguen cuatro o cinco y un comentario. Y me parece muy extraño porque pensé de recibir solamente crítica, solamente por haber pensado de investigar un poco la cuestión, pero no, como hablo de algo que tiene que ver con el dogmatismo de mi país, porque tiene que ver con algo más amplio de lo que es el tema del que hablo aquí.
tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, yo he notado que en mi país natal, que es Italia, normalmente no se llega a hablar de un tema profundamente o ampliamente. Se llega a hablar de un tema solamente a través de dos eh, interpretaciones eh, y hablar en lo pequeño, o sea, se pueden decir solamente esta cosa. Si la iglesia prohíbe una cosa, entonces los anticlericales automáticamente la quieren. Ni siquiera se ponen a pensar, pero a mí me gusta o no tal cosa. Si va en contra de la iglesia, es que sí. y, y, y luego le reprochan a los creyentes hacer lo mismo, o sea, ir directo al dogma sin pensar. Pero a mí me parece que la misma actitud de los dos, ¿no? Solo que uno responde al otro. Bueno, lo siento, o sea, me río ahora, pero no hay nada que reír, lo siento, porque se habla muy poco del tema en sí, aunque fuese a nivel científico, ¿no? O ético, pueden haber muchas razones éticas adicionales, no solamente la respuesta al dogma religioso, puede haber muchísimas otras más razones personales porque una persona se diga pro o en contra de algo. Pero no se llega nunca a salir de aquello. Hay ese binario. Y luego, ¿qué sucede? Que en vez con España o con el idioma español que se habla en muchos países, y yo creo que gracias justamente a el trabajo incansable de los mexicanos que han hecho que se hable y se mantenga este idioma hablado en Norteamérica también, a través de medios de comunicación en idioma español, etcétera. Muchísimas noticias se traducen y ¿qué sucede? Que esto amplía mucho la mente, porque luego yo misma ahora no sé de cuánta parte del mundo me pueden estar escuchando. Esto amplía por fuerza el pensamiento. Creo que sea por esto, pero veo que España responde un poquito más normalmente, así cuando yo pongo un tema en las redes sociales responde con un poquito más de amplitud o poco o mucho según el tema, ¿ok? Pero sí con más amplitud que eh, lo que suele ser la respuesta italiana. Y luego cuando escribo en inglés, ahí se amplía más aún. No lo sé, esto de qué viene, no lo sé. Eh, el inglés también, probablemente también puede ser la misma razón, porque el inglés es un idioma aún más difundido porque se utiliza como segundo idioma en muchos países a nivel de estudio básico, por lo que es posible que a lo mejor esta sea realmente la razón y no haga falta que me ponga a buscar otras, no lo sé. También creo que los mismos norteamericanos, por cuanto defectos se les puedan encontrar, son personas que siempre han hecho han tenido espíritu crítico. Quizá en una parte de la sociedad, no lo sé, pero nos han llegado muchos documentales o películas, etcétera, crítica con respecto a la ideología que es más difundida. Y muchas veces veo que si voy, por ejemplo, simplemente en Wikipedia buscando personas o grupos que, por ejemplo, critican la versión oficial de tal noticia, cualquiera, o hecho histórico, se encuentran una variedad bastante amplia de asociaciones o personas que se atreven a criticar, no solamente así una referencia, sino varias. Entonces, esto me parece bonito, a mí me gusta. No sé, repito, a qué se deba exactamente, porque no soy una experta de
cultura norteamericana y además porque estamos hablando, como digo, de un idioma que empezando por Inglaterra y Escocia, etcétera, luego se llegó a hablar en tanta parte del mundo que ahora sería imposible. Puede tranquilamente ser, qué sé yo, australiano, un escritor, y yo no lo sé, si no voy a ver su biografía, ¿no? Un escritor que escribe en inglés, digo, y así, africano, etcétera, puede ser de muchas partes, así que no sé. Pero voy a leer aquí ahora este párrafo y os aseguro que esto me sigue pasando en toda la... en las cuestiones que he tratado en las redes sociales y siempre así. Es un patrón que se repite. Digo yo, en esta asociación de ateos, estamos hablando del tema del aborto. Os cuento algo personal. 2 puntos. Hace tiempo había pensado de escribir algo sobre los ateos contrarios al aborto, los ateos que están en contra del aborto o pro vida. Y escribí a 3 asociaciones como las vuestras asociaciones de ateos. Una americana, norteamericana, una de España y la otra de Italia. Ok, respuestas que recibí por correo electrónico. Respuesta desde Italia. Pero, ¿qué dice usted? No pueden haber razones para un ateo para estar en contra del aborto. Punto de exclamación. Ok, respuesta desde España. Gracias por su mensaje. Buscaremos información entre nuestros miembros para ver si hay personas que están en contra del aborto y le haremos recibir noticias. Muy gentil y así. Desde Norteamérica, respuesta. Claro, señora, aquí he aquí 4 enlaces de asociaciones de ateos en contra del aborto. Punto. O sea, parece casi uno de esos chistes. Hay chistes de que se encontraban en un avión un alemán, un italiano, un francés y un americano, siempre así, ¿no? Parece uno de esos chistes, pero es la realidad. Cuando me encuentro así navegando entre grupos italianos, estaba hablando de las redes sociales, de cualquier tema se hable, la visión siempre es estrecha y dogmática. Se parece a una religión, cualquier filosofía de la que esté hablando, incluso el ateísmo. Y me están diciendo, me están poniendo like, o sea, es decir, que no lo veo yo solamente. Me pregunto si es esto, si es una cuestión de pertenecer a un país cuyo idioma es menos hablado. Pero, ¿qué pasa con las traducciones? Porque, por ejemplo, yo veo que también sucede, por ejemplo, ahora que con el blog estoy tratando mucho el tema de la cuestión de género y del feminismo, yo veo que las autoras críticas con respecto al feminismo en mi idioma no la traducen. En español algo sí se encuentra, algo medianamente, en inglés se encuentra, no sé. O también en muchas otras cosas. Estaba viendo, por ejemplo, me he puesto a ver una vez las organizaciones o personas que están pidiendo aclaraciones
sobre lo que ha pasado, la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Los que están diciendo que no se sienten, que no le parece verdad la versión oficial. Y bueno, claro, es un hecho de Estados Unidos, pero de todas maneras me metí en Wikipedia y en la página en inglés había como 11 podcasts, no, más o menos, me acuerdo este número, más de 10 asociaciones diferentes totalmente, que si los estudiantes, que si los científicos, que si los parientes de la víctima, una variedad, ¿no? Y esto me suele pasar, aunque sean temas así, como digo, de alcance mundial, de interés para todos, me sigue pasando, veo siempre esto. Además, es bastante fácil también detectar un poco la mentira o la parcial mentira de la versión oficial de cada cosa, porque basta ponerlo en otro idioma. Y te estás dando cuenta que como tienen diferentes, los medios de comunicación, digo, tienen diferentes intereses políticos o económico, o tienen o no tienen sobre cierto territorio, cambian la versión del cuento. Es terrible. Es terrible. A veces cambia la versión del cuento del todo, pero otras veces cambia un poco y otras veces es simplemente esto que digo aquí. Recibe por una parte un no rotundo, por otra parte un vamos a averiguar y por otra parte un sí, claro. O sea, estoy hablando con asociaciones que se llaman del mismo modo, que siguen la misma filosofía y estoy hablando del mismo tema, solamente estoy hablando con 3 países diferentes, así. Esto quería comunicaros, a lo mejor muchos de ustedes pueden tener experiencias similares, otros no. Esperaré a leer los comentarios. Chao, gracias por seguirme.